La alegría es cuestión de empatía, de ser sensibles, desde la escasez a la abundancia. Nuestra misión, crear conciencia colectiva en la importancia del cuidado de nuestra salud. Hola, soy Isaac Estrada, fisioterapeuta y coach en salud. Vamos a tratar el amor propio, la alimentación y el ejercicio. ¿Cómo se relacionan estos tres factores tan importantes en nuestra vida? Vamos a empezar con una anécdota personal. Yo desde pequeño me costaba bastante relacionarme con las personas y no tenía conciencia de mi alimentación. De pequeño comía lo que mi mamá me daba, obviamente sin desperdiciar, me acababa todo y pensaba que, hay que comer por comer, sin tomar en cuenta, sin tomar conciencia de qué estaba ingiriendo. Creo que nos pasa a todos de niños, obedecemos siempre a los padres y eso es correcto porque también ellos quieren lo mejor para nosotros. Yo era bien gordito y no hacía nada de ejercicio. Entonces realmente eso afectaba también mi estado de ánimo, me sentía mal, me sentía con una autoestima baja y en mi adolescencia yo opté por el ejercicio físico, ya que a mí mi médico, mi gastroenterólogo, me recomendó justamente la actividad física para evitar lo que es la distensión abdominal, que son dolores muy fuertes en el estómago, no se los deseo a nadie. Y con la actividad física yo pude justamente fortalecer mis músculos y también parte de eso creo que nace el amor a la fisioterapia, al movimiento, a la parte de estar activos físicamente, mentalmente y me ayudó bastante. El tomar en mi adolescencia la actividad física me evitó el sobrepeso, me evitó justamente esta parte de la autoestima baja, me sentía cada vez mejor, con más energía. Entonces fue un proceso obviamente paulatino, es un proceso poco a poco que vamos a ir logrando porque si es que queremos hacer ejercicio de golpe y no hemos tenido esa voluntad, esa iniciación, esa motivación interna, es muy difícil, pero se puede construir poco a poco. Entonces, la actividad física en mí estaba haciendo resultados bastante positivos y yo me sentía con más energía, me enfocaba obviamente en trabajar los músculos abdominales, el recto anterior, los laterales, oblicuos, transversos. La prensa abdominal es bastante importante trabajarla a las personas que sufrimos de la distensión abdominal y no solo cambia la parte física, sino también la parte emocional, la parte de sentirme yo seguro conmigo mismo. Y en la adolescencia creo que todos pasamos por esas inseguridades de autoestima, esas necesidades de ser aceptados en un círculo, en un medio. Y yo sí agradezco bastante esta ayuda profesional que obviamente en ese instante me dieron porque dio un giro de 360 grados. Yo tenía ya más conciencia, a pesar de que era súper joven, en los alimentos que ingería, tenía más conciencia de mi propio cuerpo, de cómo estaban mis músculos, cómo me sentía yo anímicamente. Entonces yo creo que esto va, relacionado tanto la parte física, la alimentación y el amor propio. Nace ahí, como les comento, este afán igual de implementar, si yo me sentí bien, si yo pude cambiar mi vida, ¿por qué no compartir esta información con todos mis pacientes, con todos mis amigos, con todos mis familiares? Porque realmente es un cambio de 360 grados. Yo ese rato era obviamente en la adolescencia uno inseguro, tiene también ese recelo de salir de la zona de confort, pero la actividad física me abrió mucho a nivel no solo físico, sino también a nivel mental, a nivel espiritual. Es por eso que yo relaciono el ejercicio en este podcast, la alimentación y el amor propio, desde una anécdota muy personal que espero que esto sirva para todas las personas, los jóvenes, los adolescentes que me están escuchando, igual si hay niños, cuán importante es desde pequeños tener una conciencia
en este sentido de la alimentación, el ejercicio físico, porque esos dos factores vienen a ser parte de un autocuidado, vienen a ser un factores externos que nos van a ayudar incluso a trabajar internamente. Como vimos en el podcast anterior, somos seres de un plano físico y emocional. Entonces va de la mano bastante la alimentación, el ejercicio, que es cuidado, es cuidarse a nosotros mismos. Ahora, yo crecí en una cultura donde si no te acabas, por ejemplo, toda la comida es un desperdicio. Y obviamente eso está bien, o sea, no hay que desperdiciar los alimentos, pero lo chévere es de que cuando vamos creciendo vamos teniendo esa libertad, esa conciencia que con mucho respeto los alimentos que nos dan nuestros padres, nuestros familiares, aceptarlos, obviamente sin estar por comer, o sea, comer por comer o por gula, eso obviamente también afecta, pero yo creo que ahora todos los medios, las mamás incluso son un poco más actualizadas en ese aspecto y a veces si ya no comen, por ejemplo mis primas pequeñas si ya no comen, ya ellas allá, entonces como que no se preocupan por ese aspecto, pero obviamente no hay que caer en los extremos, hay que tener consideración, obviamente el alimento se respeta, es sagrado, hay muchas personas, trabajamos día a día obviamente para llevar un pan a la casa y tenemos que valorarlo, nuestros padres nos dan justamente el alimento para nuestro bien físico, nuestro bien anímico también, es un acto de amor que nosotros de grandes ya vamos a ir modulando y vamos a ir adaptando y personalizando porque todos somos diferentes. Ahora nosotros desde pequeños nos enseñaron a mirar por los demás, a mirar obviamente a ser cordiales, a ser educados. Yo crecí en una familia así bastante disciplinada en ese aspecto, de ayudar a los demás, de ver a los otros lo que necesitan. Entonces, eso es algo positivo, algo bueno, porque es algo empático, justamente se relaciona con el podcast, porque viene a ser empatía, el ponerse en los zapatos de la otra persona, pero siendo conscientes, estando desde una sintonía de amor propio y a los demás. Entonces, al nosotros desde pequeños enseñarnos a mirar, por ejemplo, que ayúdale a él, a tal persona, comparte esto, haz esto, o sea, son valores que nuestra familia nos trata de implementar para nosotros crecer como personas. Pero debemos tener a consideración que mientras vamos creciendo también tenemos que ser conscientes de que nosotros somos seres humanos. O sea, no somos ningunos superhéroes, ningunos mágicos, ningunos magos, no tenemos superpoderes o nosotros no nos alimentamos de la luz, del aire, no, somos humanos. Entonces, insisto, o sea, desde pequeños nos enseñan a mirar por los demás, pero esto nos lleva a desconectarnos de nuestras necesidades. Tal vez ya mientras vamos siendo más grandes, vamos perdiendo el autoestima, ese autocuidado y vamos viendo, pensando, es que a tal persona le falte esto, es que en mi familia pase esto. Y son pretextos que nosotros vamos en nuestra mente colocando para justamente descuidarnos de nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que tener ese autoestima, no desde el egoísmo ni del narcisismo, sino desde el estar bien y sentirse bien, desde un plano de humildad, de amor, de tranquilidad, donde ahí vamos a poder dar lo mejor a los demás, porque si nosotros estamos llenos espiritualmente, físicamente, vamos a poder dar al otro. Es como un vaso. Si tú quieres llenar un vaso de agua, obviamente necesitas esa fuente, pero si esa fuente está seca, está vacía, no tiene ni estructura, no vamos a poder llenar ese vaso de agua. Entonces nosotros, desde la autoestima, desde ese autocuidado, yo relaciono bastante el amor propio con la autoestima, y no confundir autoestima
con egocentrismo, con narcisismo, porque obviamente eso nos daña, nos afecta, nos hace el ego empieza, y eso obviamente es otro tema que vamos a irlo tratando, pero nosotros estamos aquí para ser conscientes de nosotros mismos. O sea, esa alegría interna que incluso nos producen los alimentos cuando nosotros ingerimos, es algo mágico, algo tan alegre, tan positivo. Pero ya les digo, nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para poder brindar ese apoyo, ese ejemplo a los demás. Si es que somos padres, si es que tal vez somos hermanos, todos tenemos una familia, o incluso también si trabajamos, por ejemplo, dando clases en la universidad, en diferentes sitios, nosotros vamos a ser un ejemplo, porque no solo vamos a ser un ejemplo de hablar bien, sino también de sentirnos bien, desde una autoestima, les digo, con humildad, amor, nosotros poder cambiar esos puntos de vista desde nosotros mismos, porque nosotros vamos a hacer un trabajo introspectivo. Entonces así nosotros podemos irradiarnos, podemos justamente transmitir ese amor, esa luz. Y yo esto de pequeño realmente no tenía. O sea, yo de pequeño solo obedecía, obviamente como un hijo educado, pero me faltaba esa motivación, tal vez ese amor propio, no estaba tan sintonizado conmigo mismo y obviamente solo pensaba que había que comer, el desayuno, el almuerzo, la cena, pero ya cuando iba creciendo yo me iba dando cuenta, obviamente por autocuidado, em, de que son mejores, por ejemplo, las proteínas con vegetales, que tal vez las papas fritas que nos encantan a todos, obviamente de vez en cuando, e incluso a comer con un objetivo. Yo cuando viajé a Estados Unidos, en las familias que pude conocer, por ejemplo, a veces comían solo 2 veces. Y yo en mi mente dije, qué extraño que solo coman 2 veces cuando por lo general se nos acostumbra a comer desayuno, almuerzo y merienda. Pero es porque ellos explicaban que en sus actividades ellos no necesitaban más ingestas de calorías, de alimentos, porque incluso eso les iba a fatigar. Y ahí es cuando entra la individualidad en la alimentación, en este proceso también de salud, de ejercicio físico, porque todos somos diferentes, tenemos diferentes actividades, hay diferentes culturas. Entonces, eso fue súper chévere el poder yo aprender y obviamente cuando se comía ya se tenía un respeto, obviamente en los alimentos, valoran justamente ese acto de comer tan sagrado, porque obviamente nos llevamos algo a nuestro cuerpo interno que va a estar dentro de nosotros. Entonces, ¿qué nos estamos llevando? Ser conscientes de eso fue súper chévere esa experiencia donde realmente se puede apreciar más allá de la cultura, también el sentido del por qué nos alimentamos. Incluso yo aprendí a implementar más verduras y a dejar cosas que tal vez eran así súper ricas, súper condimentadas, pero el estado de ánimo realmente me cambia. O sea, el comer fresco, vegetales, el comer proteína, el incluso a veces el hacer ayuno, ya les he de comentar, este aspecto es algo mágico, algo poderoso también, cuán importante es esto. Entonces, obviamente uno va teniendo más conocimiento de lo que es comer, de lo que es la alimentación. Pero ¿de dónde nace ese afán? Porque yo tengo muchos pacientes que obviamente en el aspecto físico tengo que sí o sí trabajar con profesionales de nutrición que ellos orientan obviamente la alimentación de los pacientes, hacen sus dietas personalizadas, incluso yo hago colaboraciones en vivo en Instagram con diferentes nutricionistas, nos dan consejos súper fáciles, súper rápidos que nosotros podemos implementar en nuestro día a día. Pero yo necesito sí o sí trabajar con esa parte de la alimentación, porque los pacientes que vienen con dolores físicos por lo general no están conscientes de su propio cuerpo.
al igual que de la alimentación. Entonces, por ejemplo, me vienen y me dicen que se sienten fatigados en el trabajo. Y obviamente se van a sentir fatigados porque a más de contracturas musculares, si no se alimentan bien, si están llenos de toxinas, si nos alimentamos de pizzas, de grasas, eso en el músculo incluso es uno de los factores para que existan contracturas. Es como darle un alimento a esa contractura, a esa piedrita, a esa bolita que sienten, me suelen decir, siento una bolita en la espalda. Justamente es por la alimentación también. Son varios factores. La alimentación, el autocuidado, el ejercicio, el trabajo. Entonces es por eso nosotros aplicar todos los conocimientos terapéuticos de una forma personalizada. Regresando a mi experiencia de Isaac, yo estaba, ya les digo, en ese trance con distensión abdominal, gordito, sin motivos, sin esa motivación para hacer las cosas, para estudiar, pero la actividad física fue como que me abrió, o sea, todo eso me abrió una forma de pensar diferente, me vino a abrir la mente, a cambiar no solo el estado físico, sino también la alimentación, el autocuidado. Es por eso que en este podcast yo quiero hacer hincapié en la relación del ejercicio, la alimentación y el amor propio, porque todo esto nace desde esas experiencias que yo incluso como terapeuta puedo trabajar con diferentes casos que pueden tener relaciones con el mío. Al hacer una terapia personalizada, nosotros preguntamos todos esos antecedentes, esa anamnesis, qué hace, o sea, desde adolescentes mismo es importante trabajar y qué chévere que esto sea reproducido por gente que esté en su camino explorando, queriendo conocer, queriendo saber y a veces nuestra cultura o nuestros padres, nuestra familia, tal vez nos pone esa idea de que mientras más robusto estés, más fuerte eres y más capaz eres de hacer todas las cosas, pero no. O sea, no caigamos tampoco en ese afán de alimentarnos porque vamos a ser fuertes y a comer toda la comida. Vamos a estar somnolientos todo el día, vamos a estar cansados, fatigados. Como les digo, los pacientes a veces vienen fatigados. Y yo les pregunto, ¿cómo es su alimentación? Si es que toman agua, ¿cuán importante es la hidratación? Entonces todos esos factores son autocuidado. Y yo como terapeuta tengo que hacerles hincapié en el autocuidado para que así todas las terapias que se le haga, sea física, sea nutrición, sea psicológica, realmente asimilen, así como el cuerpo nuestro asimila las proteínas, asimila los carbohidratos, las vitaminas, también asimile ese autoestima, ese autocuidado para que todo esto se optimice y se potencie, porque no es un beneficio para mí, Isaac. Hay muchos pacientes que pagan paquetes, van a las terapias y se sienten cada vez mejor porque cumplen con lo establecido. Son disciplinados, pero hay otros pacientes, obviamente la mayoría cumple porque está pagando, está invirtiendo en salud, pero hay otros pacientes que sí son descuidados, hay que estar atrás, pero incluso hasta eso es un punto positivo porque me dicen gracias Isaac, yo necesito este apoyo, esta motivación y también esta exigencia, porque yo sí les digo una y otra vez, si no van a ser disciplinados, si no van a cumplir con la terapia como tal, que es una terapia integral, es preferible que solo paguen la sesión, porque a mí no me interesa que estén ahí con 10, 20 sesiones, 30 sesiones, pero si no aprovechan, mi objetivo no es lucrar, yo les digo eso desde la primera sesión, mi objetivo va a ser ayudarle a cambiar y a sanar su dolor. Pero ¿cómo vamos a cambiar eso? Desde la raíz, desde el autocuidado. Es por eso tener nosotros autoestima y sí, mirar por los otros está bien, pero sin desconectarnos de nuestras necesidades, ya que eso, el estar bien y sentirnos bien, va a hacer que seamos un ejemplo para los demás.
Y obviamente qué mejor que acompañarle con la actividad física. Cuán importante es la actividad física. En mi caso de la distensión abdominal me ayudó mucho a fortalecer el recto anterior, los oblicuos, los transversos e incluso me favoreció al movimiento intestinal. Ahora esta actividad física, ¿dónde podemos encontrarla? En la natación, en el yoga, en pilates, sobre todo haciendo abdominales. Nosotros podemos hacer esta actividad física de una forma personalizada también. Si somos pacientes que estamos en el sedentarismo y nunca hemos hecho, o somos adolescentes y nunca hemos hecho ejercicios, a mí esas clases de educación física me costaban bastante, hasta lágrimas, pero yo agradezco a todos mis maestros, agradezco a todos mis profesores que ahí estuvieron y me decían: Isaac, dale, tú sí puedes, y así mismo todos podemos y podemos personalizar justamente. Si a una persona le va bien la natación, a otra persona le puede ir bien el yoga. Hay mitos también de que el yoga, el pilates es solo para las chicas, pero no, es también para las personas que tienen esa predisposición. Por ejemplo, el yoga nos ayuda bastante a los chicos que somos, por ejemplo, tal vez rígidos, tenemos poca flexibilidad. El pilates también, chuta, o sea, si nosotros nos enfocamos de lleno en esas actividades, vamos a poder darle un giro de 360 grados a nuestra vida. Y esto se ve complementado con el amor propio, que viene a ser el autocuidado, esa autoestima. Y qué mejor con una alimentación saludable. ¿Por qué alimentarnos bien? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a consultar con un profesional de salud? ¿Por qué yo, cuando estoy con el Isaac en la terapia, necesito consultar esta parte también de la actividad física? O sea, ¿por qué? Por autocuidado. Básicamente se define en eso. Una alimentación saludable sabemos que está compuesta por los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, omega 3 y obviamente también las vitaminas. Nosotros necesitamos sí o sí vitaminas en nuestro cuerpo. Principales, la C, la D, son precursoras de serotonina. ¿Qué es la serotonina? La hormona de la felicidad, de la alegría. Y justamente este podcast se trata de la alegría empática, al ser nosotros sensibles con nosotros mismos. Entonces, estas hormonas afectan nuestros estados de ánimo, el sueño, el apetito. Entonces debemos comer todo esto que hemos mencionado según los requerimientos de nuestro cuerpo. Yo estos consejos les doy por la experiencia que tengo, el trabajo con los profesionales de la salud en cada área. Yo no soy nutricionista, pero a mí me han dado bases en la universidad y en las certificaciones de ciertas ramas de la salud y poder orientar a los pacientes. Pero yo cuando veo que el caso es grave y amerita otro profesional, yo lo refiero, porque estamos aquí en el mundo para ayudarnos los unos a los otros y hacer un equipo multidisciplinar. Solo así vamos a poder esa terapia optimizarle al máximo y podemos nosotros trabajar desde nosotros mismos con una motivación interna, de forma paulatina, sin presiones, sin estrés, sabiendo que todos estos cambios van a ser un giro de 360, pero hay que ir poco a poco. Obviamente hay veces que somos diferentes todos. Yo en mi caso, en mi adolescencia, qué bestia, me enfrasqué tanto en el ejercicio y hacía horas de ejercicio. Y eso sí, wow, qué bien, Isaac, pero no porque yo hice eso, mi paciente o otra persona va a hacer lo mismo. Todos somos diferentes y necesitamos respetar ese ciclo, necesitamos respetar esa individualidad. Solo así nosotros vamos a poder construir resultados positivos. Prepararnos a nosotros mismos, amor, autocuidado y qué mejor preparar nuestros alimentos ya cuando tenemos por ejemplo, yo ya dejando la adolescencia tenía un gusto, una independencia tan grande al prepararme mi comida, al comprarme mis cosas y obviamente
ahí también uno se valora, ¿no? La cuestión esta de la alimentación que nuestros padres con mucho amor nos dan, pero también nosotros podemos personalizar y hacer. Por ejemplo, a mí me encanta comprar una proteína que es vegetal. Carve, no sé si han escuchado. Bueno, estas son carnes vegetarianas. Me gusta hacerle así en picadito, mezclarle con zanahoria, con tomate. Me gusta hacer un refrito también con cebolla, con jengibre. Y a eso yo le adiciono el verde. Puede ser también a ese preparado adicionarle arroz, adicionarle papas, camote, súper rico. Entonces, yo creo que cuando nosotros estamos preparándonos nuestros propios alimentos, es, estamos con energía. Yo, por ejemplo, pongo un playlist en Spotify, bailo, hago la comida y eso estoy ingresando a mi cuerpo. O sea, esa energía es la que estoy transmitiendo a mi cuerpo. Cuán importante es el amor propio, la alimentación, el ejercicio, todo esto va de la mano porque somos seres holísticos, somos seres integrales. Yo en las consultas les explico a los pacientes, no podemos separar nuestro cuerpo de la parte emocional, no podemos hacer una terapia solo en el brazo, solo en la pierna, solo en el abdomen. No podemos hacer solo nutrición, solo psicología, solo fisioterapia. No, tenemos que trabajar todo y es por eso, gracias, en la universidad, en los talleres, conocer muchos profesionales y trabajar en equipo, sin competencia, sin em, sin ser desleales a nosotros mismos, a nuestro trabajo, sin regalar tampoco el trabajo. Es una asesoría de calidad. Nosotros nos preparamos años, pagamos cursos, pagamos certificados y es porque cada vez incluso esas consultas, ese dinero que nosotros invertimos en otros estudios para poder brindar una atención de calidad. Espero realmente que este podcast, yo sé que son podcasts pequeños, pero con mucho contenido de amor, un contenido que nos viene a cambiar y a salir de esa zona de confort y nos invita a pensar, a ser conscientes de nosotros mismos y no veamos al pasado, o sea, seamos inteligentes emocionalmente. El pasado es pasado, estamos aquí y ahora, sabiendo que podemos construir un futuro hermoso. ¿Y cómo hacemos esto? Desde nosotros mismos, desde nuestra base, nuestra esencia. Cuán importante es darnos un tiempo al día de coger y poder sentir nuestra respiración. Incluso yo de pequeño comía por ansiedad, o sea, me sentía mal y ya comía que galletitas, que papitas fritas, que el Cerelac con la leche, con la avenita y así haciendo unas mezclas fatales y también tomando el jugo entre las comidas, la comida caliente, el jugo heladísimo, o sea, todo eso no es amor propio. Eso no es amor propio. Nosotros necesitamos tener autoconciencia. Como en el podcast anterior, hacíamos hincapié en ser conscientes de nosotros mismos. No solo o sea, la parte física, sino también, a ver, ¿por qué nace esta ansiedad? ¿Por qué nace esta inseguridad? Ah, es que estoy gordito y es que me siento mal y es que no me puedo relacionar con las personas. Pero listo, el poder del cambio, la motivación está dentro de mí. Yo sé que mis profesores me decían, Isaac, tú sí puedes, tienes que centrarte en la actividad física. Gracias, yo les agradezco. Incluso desde pequeño estuve con una psicóloga y ella me decía, tú tienes el poder dentro de ti. Entonces, todas esas experiencias a mí me han ayudado para ponerme y ser empático con los pacientes. Entonces los pacientes luego de la terapia salen con una sonrisa, luego de los masajes también, y a veces dicen, son masajes con finales felices, y obviamente son finales felices, el sentirte bien contigo mismo, el sentirte empoderado, el sentirte nutrido. O sea, ¿qué es nutrido? ¿Qué es nutrición? ¿Qué es alimentación? Es una alimentación de amor. No solo física, sino también espiritual. Hemos visto, por ejemplo, las vitaminas, la C, la D, nos aumentan esta hormona que es la serotonina. Cambian nuestro estado de ánimo.
Por ejemplo, yo cuando como naranjas es como que bestia, me dieran algo de felicidad, me dieran algo de alegría. Y es por eso, porque nosotros somos seres biopsicosociales. Realmente esta información espero que les sirva de mucho. Ya saben, es un placer compartir con ustedes esta información. No se olviden escribirme a mi WhatsApp si tienen alguna duda, 098 73 70 376. Al Instagram Isaac Fisio, en YouTube Fisioterapia Domicilio Quito, y también hacemos esta parte del Spotify, que es algo hermoso, algo que podemos compartir con todos nuestros seres queridos y así nutrir nuestra mente, nutrir nuestro cuerpo y ser felices, totalmente felices. Un abrazo grande. Hola, bienvenidos a otro podcast de Alegría Empática. Es un gusto compartir con ustedes esta información que es basada en estudios, en conocimiento científico para toda la comunidad de Spotify y las diferentes aplicaciones de podcast. Espero que realmente estemos súper bien sintonizados, entendiendo cada podcast, cada tema, cuán importante es desde la raíz nosotros poder sanarnos y curarnos. Esta información del podcast viene a complementar al último podcast de masaje con finales felices. Vamos a hacer hincapié en las importancias de alimentar nuestro cuerpo emocional. ¿Qué viene a ser el cuerpo emocional? Viene a ser nuestro cuerpo espiritual, como su palabra lo dice, de emociones, lo que a veces nos sentimos motivados, desmotivados, alegres, tristes, esa parte que está ahí a veces inconsciente y no nos damos cuenta de activarla, de despertarla, porque vivimos por lo general enfocados en nutrir nuestro cuerpo físico. Como ya hemos hablado, todo nace desde nosotros mismos, desde ese autoconocimiento, desde ese querer sentirnos bien y tener una autoestima, una autoimagen basados en la humildad y desde el amor propio. ¿Cuán importante es nutrir nuestro cuerpo emocional? Si nosotros por sentido común nos sentimos con energía cuando desayunamos y nos queremos comer el mundo, queremos ir a nuestro trabajo, desempeñar las actividades, por ahí ya nos sentimos cansados, nos comemos un snack, vamos al lunch, luego igual regresamos a seguir trabajando entusiasmados, llenos de amor, llenos de una alegría, y vamos a la casa, cenamos. Y nuestro cuerpo emocional en el día nos damos ese espacio tal vez para poder hacer un pequeño estiramiento. Al levantarme tal vez hago algunas flexiones de cabeza, estiro brazos. Durante el trabajo hago pausas activas, me distraigo, hago meditación. Llego a la casa, antes de comer, agradezco. Todos esos detalles nos vamos olvidando o vamos haciendo las cosas como robots. Pero es por eso el objetivo de este podcast: concientizar, despertar y generar ese autocuidado desde el conocimiento, desde esa propiocepción que nos ayuda a sentir cómo está nuestro plano físico
y a la vez cómo está ligado nuestro plano emocional. Uno de los efectos muy positivos del masaje es reducir la ansiedad o terapia manual. La terapia manual viene a ser múltiples técnicas, incluye quiromasaje, incluye stretching, yoga masaje, estiramientos, pero para que ustedes me entiendan voy a generalizar con lo que es la base, que vienen a ser los masajes. Uno de los aspectos fundamentales de esas características que les menciono es reducir la ansiedad. ¿Por qué nos vamos a centrar en nutrir nuestro cuerpo emocional? Porque es el que menos tiempo le dedicamos en el día. Es el que queda en segundo plano, en tercero, en cuarto plano y luego nos pasa factura. Y empieza nuestro cuerpo a manifestar lo que nuestro inconsciente está callando, lo que nuestro consciente muchas veces calla y nosotros lo obviamos por el tiempo, factores de dinero, ponemos excusas y no nos damos esa oportunidad de tomar una terapia integral. ¿Qué viene a reducir la ansiedad? El miedo, la anticipación, el sugestionarnos. ¿Y qué pasa si no me va bien? ¿Qué pasa si tal vez termino con mi pareja? ¿Y qué pasa si no tengo este trabajo deseado? Vivimos en una constante preocupación. Preocupación de la salud, nos autosugestionamos, nos autoenfermamos y todo esto viene del miedo. Ahora, nosotros dejamos que todas esas emociones, la ansiedad, el miedo, la anticipación, la preocupación, se pongan por encima de nosotros. Y esto contribuye a reacciones físicas y químicas que nuestro cuerpo experimenta cuando es golpeado por estas sensaciones que están cargadas, sensaciones que ya son crónicas desde tiempo atrás. Muchas veces cuando jóvenes estamos súper bien y decimos no, es que ya me ha de pasar, pero eso se va haciendo crónico. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad de tipo crónico y una enfermedad aguda? Yo puedo ir al gimnasio, puedo estar jugando básquet y ese rato me caí, me golpeé, una lesión aguda. Pero si es un dolor muscular que por lo general yo digo no, es que ya me ha de pasar este dolor, es que este dolor ya se va con alguna pomada, es que ya me frotaron, me ayudaron o yo incluso me froté. No, eso suelen decir muchos pacientes que se autoestimulan y eso no, realmente no, o sea, no tiene ni bases ni fundamentos, ni hay una relajación previa, o sea, conocimientos empíricos que nos van a causar daño a nosotros mismos. ¿Qué pasa con la ansiedad, el miedo, la anticipación, la preocupación? Que contribuyen justamente a esta sensación de sentir nuestro cuerpo fatigado, golpeado por esas sensaciones de carga e incrementando incluso adrenalina y nuestra presión arterial. Entonces el masaje justamente viene a reducir la ansiedad, el miedo, la anticipación, la preocupación. Este contacto físico que tenemos viene a reducir todo eso por arte de magia y nosotros nos sentimos plenos, conectados con nosotros mismos. Al igual, viene a brindarnos un equilibrio a nivel de nuestra circulación. La frecuencia cardíaca es diferente. Nosotros nos sentimos más relajados, más plenos. Sentimos incluso muchas veces, como explicaba en el podcast anterior, dolores que ni pensábamos que teníamos. Y esos dolores que por ejemplo tenemos y aparecen ese rato nos dan un aviso.
Nos dicen, hey, aquí hay una mala posición, aquí estamos durmiendo de una mala forma, estamos en el trabajo adquiriendo posturas antálgicas, posturas de dolor, estamos con una postura mala. Entonces el masaje viene a crear en nosotros autoconciencia, nos viene a reducir la ansiedad, el miedo, la anticipación, viene a equilibrar nuestra presión arterial, la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo se logra un efecto de total relajación? Se necesitan sí o sí varias sesiones de masaje para que eliminen eficazmente esos temores iniciales, también conocidos como ansiedad de rasgo. La serotonina y las endorfinas se liberan en el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa cuando se libera serotonina y endorfinas? Se va a reducir nuestro dolor crónico. Vamos a sentirnos de una forma más plena, más completa. Un bienestar innato que se va a conectar con esa alegría interna que siempre repito, porque el efecto del masaje realmente es brindar felicidad. Es por eso que hay ese término masaje con final feliz. Viene a ser por todas estas cosas, pero como cultura no nos autoeducamos, creemos que es un tabú, creemos que es algo sexual y nos vamos por las tangentes cuando realmente es importante rescatar con mucho respeto y mucha consideración a esta práctica que es de salud, que nos viene a reducir miedos, anticipaciones, preocupaciones, temores iniciales, ansiedades marcadas y viene a equilibrarnos esa homeostasis interna que todos nosotros tenemos, a reducir el dolor crónico, a liberar serotonina, endorfinas. Yo tengo que repetir esta información porque realmente así nosotros vamos a querer pagar una terapia, a poder costear, invertir en nosotros, invertir en paz, invertir en salud. Porque muchas veces invertimos en cosas que son temporales. Por ejemplo, yo sé que los beneficios o el efecto del cigarro, del alcohol nos hace pasar bien, nos desinhibe, nos hace liberar el estrés también, pero luego ¿qué viene? Una resaca, un chuchaque, un dolor de cabeza, un dolor muscular, sentirnos mal, sentirnos más vacío que antes, y es porque no llenamos ese cuerpo emocional. Al nosotros nutrirle, no solo con masajes, sino también con estiramientos, como les decía, con pausas activas, con ejercicios de yoga, de pilates, con el deporte como tal, como ir a bailar, desarrollar un hobby, todo lo que se conecta con nuestro interior. Y muchos pacientes me dicen, cuán difícil me es conectarme conmigo mismo, no podría yo estar sola o solo. Y es porque no nos damos ese espacio, es porque en el día a día estamos corre para allá, corre para acá, sirviendo a los demás, haciendo esto por los demás y nosotros. Y creemos que para darnos gusto a nosotros es tal vez comer una pizza, algo así súper grasiento, algo así de alcohol y todo. Y eso está bien, pero todo en exceso es malo. Y viene a llenarnos a veces de toxinas y como yo les he explicado, la alimentación influye mucho para las contracturas. Una alimentación en grasa, desmedida, va a dar un alimento a esa bolita que sentimos en la espalda, esa contractura, ese estrés. Ahora todos estos efectos del masaje que vienen a nutrir nuestro cuerpo emocional son comprobados. La Universidad de Maryland revela estudios de aliviar los sentimientos de depresión en pacientes con cáncer. Ustedes saben que el cáncer es una cuestión, nadie sabe si es que tiene o no. Muchos de nosotros tenemos familiares que nos pueden heredar
esa patología que viene a ser tipo crónico y de cuarto nivel de cuidado. Obviamente esta práctica del masaje es consultando al oncólogo si es que se puede hacer, si es que no, pero en la mayoría de los casos ha demostrado también reducir el estrés, reducir la ansiedad. El Departamento de Medicina Rehabilitadora de la Universidad de Colorado demuestra que el masaje no es contraindicado en la mayoría de los pacientes con cáncer, ya que se disminuye la presión arterial y por ende viene a liberar el estrés, que muchas veces con las quimios y tantos procesos que se necesitan, deprimen y causan ansiedad, depresión, fatiga. Pero justamente viene a ser un aliado para estos procesos. El masaje también se usa en casos, por ejemplo, de fibromialgia. Todos nosotros hemos escuchado este término. Y si no lo escuchamos, muy pronto lo escucharemos porque viene a ser un dolor muscular crónico de origen desconocido. Decirles yo que afecta a personas en específicas no puedo, porque es de origen desconocido. Pero esta enfermedad, y es algo a veces que va a estar persistente toda nuestra vida, pero ¿cómo nosotros afrontamos eso? Tal vez nos vamos a dejar llevar por eso, o vamos a abrazar esa fibromialgia y vamos a decir, está bien, tú me invitas, fibromialgia, a nutrir mi cuerpo interno, a nutrir mi cuerpo emocional, a darme una terapia de masaje a nivel del cuello, de la espalda, donde sea ese dolor crónico de origen desconocido. La Clínica de Lesiones Deportivas también señala que el masaje proporciona a los deportistas una autoimagen positiva. Yo como fisioterapeuta he participado en eventos deportivos, uno de ellos la Ruta de las Iglesias. Esta carrera se caracteriza por un tramo específico donde los deportistas antes y después estiran, hacen calentamiento, pero ese masaje deportivo que se les da después de la terapia, justamente evita que se contracturen los músculos y ayuda a eliminar el exceso de ácido láctico. Nosotros mejoramos la autoimagen, por ejemplo, cuando se están preparando una previa a estas carreras, a estas competencias. Hay muchas competencias, no solo a nivel de atletismo, sino también hay el pentatlón, diferentes actividades, diferentes deportes como tal. Entonces, al nosotros prepararles a los deportistas, al hacerles masajes deportivos, al nosotros estar pendientes del acondicionamiento físico, obviamente este trabajo se realiza conjunto a un acondicionador físico, un nutricionista, su deportólogo, y el masaje viene a dar una autoimagen positiva a los deportistas, viene a motivarles incluso para mejorar su condición, su capacidad, enfocarse más, eliminar tal vez el estrés, las toxinas y estar con los músculos preparados. Y no es necesariamente que seamos deportistas de élite, podemos tomar esta terapia de masaje como medio de prevención también, ¿por qué no? O si es que queremos hacer deporte, entrar al gimnasio y que nuestros músculos crezcan de una manera, se hipertrofien de una manera sana, de una manera funcional, que ese músculo sea ejercitado obviamente para tener también más fuerza, evitar contracturas. El masaje nos ayuda, nos moldea. Ahora hay diferentes tipos de masaje. Hay un masaje que, por ejemplo, se enfoca en eliminar toxinas. Hay un masaje que es súper suave, que viene a ser el drenaje linfático, donde justamente hacemos que la linfa, a veces que está causando retención en ciertas partes del cuerpo, se drene y se libere en procesos posquirúrgicos a nivel facial. Hay masajes, por ejemplo, también el tailandés, que mezcla mucho el stretching, o el quiromasaje, que es una mezcla de quiropraxia con el masaje. Hay masajes también que son de tipo holísticos, que son energéticos,
masajes relajantes. Y esto es un mito de que solo las chicas o solo los chicos pueden hacer masajes. No, todas las personas que tengamos la vocación, la convicción, las certificaciones, obviamente nosotros podemos hacer estas terapias y personalizar de acuerdo al paciente, de acuerdo al caso. O sea, también justamente estos estudios de las universidades nos han permitido también tener un límite, saber cuándo se debe hacer un masaje. Yo no puedo hacer un masaje a una persona que está con una herida abierta, con una quemadura, pero sí puedo dar un masaje a una persona que esté, por ejemplo, preparándose para una carrera, preparándose para una competencia, o muchas veces personas que hacen montañismo necesitan reflexología podal en los pies, esa estimulación que se irradia hacia diferentes partes del cuerpo. Cuán importante es personalizar la terapia. Es por eso que se hace una anamnesis, una entrevista de las actividades que cada paciente realiza. Si es que hace deporte, por ejemplo, yo no puedo hacerle a un paciente que sea sedentario un masaje tailandés. Le voy a hacer un daño. Sus músculos no están ni acondicionados ni estirados, no tienen esa laxitud. Entonces, en vez de hacerle un bien, ese paciente va a salir más adolorido. Hay casos también de pacientes que dicen: Isaac, aplica más presión. Yo le digo: soy su terapeuta, con todo el respeto yo le voy a dirigir su terapia. Mucha presión puede también afectar órganos internos y eso no nos conviene. A mí tal vez como terapeuta no me afecte, pero al paciente, que es el que recibe en este caso el masaje, le va a afectar. Y por ende también indirectamente me afecta a mí, generando una autoimagen negativa, donde a veces no se cura por justamente dejarse guiar por las recomendaciones de los pacientes. Nosotros estudiamos, hacemos certificaciones y justamente personalizamos la terapia para evitar una contraindicación. Cuán importante nosotros es tener a conciencia estos beneficios del masaje. Por eso viene a ser un complemento del podcast anterior que decíamos masajes con finales felices, porque realmente así las personas que tengan o no una enfermedad de tipo crónico nos van a agradecer. Yo como Isaac, como terapeuta, el que nosotros tomemos esto como una cultura de prevención nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. No solo en el aspecto estético, sino en ese aspecto valioso que vengo repitiendo todos los podcasts, que es el aspecto emocional. Y va de la mano ese trabajo conjunto. Y es posible. Es necesario que nosotros, así como adquirimos hábitos de hacer deporte, de hacer ejercicio, también implementemos hábitos de autocuidado, y uno de ellos que sea el masaje. ¿Por qué no animarse a un masaje? Romper esos esquemas de que es que como es hombre el terapeuta me va a hacer doler y me va a hacer muy duro. No. Si tiene un enfoque de salud, de brindar alivio, nosotros vamos a ir poco a poco aumentando esa presión. No se puede ir de golpe a aplicar una presión brusca, porque ese músculo se va a sentir y después de 2 horas se va a contracturar más. Y nosotros así podemos reducir todos los estados emocionales que hemos visto, que están presentes en nuestro día a día. Y a veces lo adquirimos de nuestros padres. Esa preocupación, esa angustia, esa autosugestión viene a generar en nosotros un impacto grande. Si es que a veces nuestros padres son así, no se cuidan ellos mismos, nosotros vemos ese ejemplo y crecemos tal cual. Es por eso cuán importante desde pequeños dar un buen ejemplo a todos, no necesariamente ser padres, hemos de tener sobrinos pequeños, hemos de tener familia, y nosotros poder ser diferentes y darles esa luz, esa guía, ese enfoque de prevención. Miren, en otras culturas, como he mencionado, en otros países desarrollados,
el masaje es muy valioso. Tiene esa capacidad de alimentar nuestro cuerpo, de sentirnos bien, incluso desde un plano de autoestima, desde un plano del estar bien, y compartimos eso con los demás. Qué chévere poder nosotros regalar estas experiencias a nuestros seres queridos. El dar un masaje de calidad, el dar un masaje personalizado va a ser una experiencia que se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. No es vanidad. Muchas veces creemos que esto tal vez es un lujo, que solo es para personas que están en otro estatus. No. Realmente el masaje es para todas las personas. Y este masaje viene a alimentar nuestra esencia. En la consulta muchos pacientes vienen con un dolor crónico, de tiempos. Un dolor que incluso se han tomado hasta medicamentos. Medicamentos que producen efectos temporales. No estoy en contra de los médicos, yo trabajo con muchos fisiatras, muchos traumatólogos, y justamente el enfoque del trabajar en un equipo multidisciplinar es evitar la medicación si no es necesaria, las cirugías incluso, porque hay contracturas que vamos a dejar pasar. Vamos a dejar pasar un día, 2 días y se hacen más crónicas, más fuertes. Hay pacientes que no pueden incluso mover la cabeza y es porque han dejado pasar. Y esto sí, pongan mucha atención y mucho cuidado, porque si nosotros dejamos avanzar, si nosotros tal vez decimos no, es que esta contractura ya va a pasar, puede ser que incluso empiece a presionar nervios y a estimular justamente que no podamos inclinar, no podamos rotar nuestra cabeza, se puede desencadenar incluso en una parálisis facial, y ahí sí, mis estimados, es un trabajo no solo del cuerpo emocional, sino también del cuerpo físico, con terapias de calor en el rostro, haciendo gimnasia, haciendo ejercicios de gimnasia facial, de relajación, compresas calientes, más de 20 minutos. Y no es solo una sesión, ya cuando la parte física ya se ve afectada, sí o sí, ahí sí vamos, y eso es chistoso porque en nuestra cultura latina esperamos realmente a estar con algo grave como para tomar este tipo de terapias. ¿Por qué no tomar antes? O sea, yo digo, ¿por qué así no trabajemos en nuestro cuerpo emocional? Así nos parezca que lo del yoga, la meditación, la respiración viene a estar en un segundo, en un tercer plano, pero por curiosidad o por salir incluso de la rutina, que esa rutina de estar allá para acá, preocupados en el trabajo, cumpliendo nuestras horas extra, ¿qué nos hace? Hay muchos pacientes que a veces dicen, no, es que realmente yo tengo mucha sensibilidad en los pies. Ya, no hay problema, no se le toca los pies. Ay, es que no, yo tengo sensibilidad en el cuello. Listo, no hay problema, no se toca el cuello. Eso sí, cuán importante es ser claros con el terapeuta, entablar esa confianza, porque así se va a poder dar una terapia de calidad. Ser claros, honestos, transparentes. Justamente si buscan terapeutas transparentes, profesionales, honestos, obviamente los pacientes también tienen que ser claros y poner los puntos sobre las IES. Yo no saco nada haciendo una terapia que sea a mi conveniencia o a mi gusto, o por más personalizada de Isaac Fisio que sea hacer esa terapia y que el paciente se sienta incómodo, no, o la paciente se sienta mal o se sienta intimidada, no, jamás. Yo siempre les digo, a ver, dígame,
qué partes de su cuerpo puedo tocar, qué partes de su cuerpo puedo tratar con las diferentes técnicas de masaje. Por ejemplo, en el masaje usamos las ventosas. Las ventosas por lo general dejan un efecto de succión en la piel, un efecto de isquemia. Es justamente como se eliminan toxinas, viene a darse una coloración en la piel. ¿Qué pasa con esa coloración en la piel? Que obviamente hay chicas que se dedican al modelaje o hacen deporte y dicen, no, es que realmente esto no me gusta. Listo, no se aplica. Hay pacientes que tienen sensibilidad, por ejemplo, en los pies. Yo les explico, les digo, mire, los beneficios de la reflexología podal es que podemos estimular puntos desde la planta de los pies. Pero si dicen, Isaac, no, realmente los pies es una parte súper sensible que en vez de relajarme voy a estar riéndome o voy a estar tenso, no. Entonces listo, tranquilamente no se hace, no se aplica. La quiropraxia tampoco se puede aplicar por más paciente que me pida, y si es por ejemplo un paciente que tenga alguna condición ósea, muscular, alguna, por ejemplo, sea de la tercera edad ya avanzada, no puedo hacer quiropraxia. En niños imposible tampoco. Por más que a veces exista una prescripción médica y todo, pero justamente se trabaja con el médico para optimizar esa terapia y tal vez poder usar otras técnicas. El masaje que se da a una embarazada es de mucho cuidado en un decúbito lateral, es decir, de lado, es muy importante. Un masaje que tal vez está una persona recién operada, nosotros debemos de hacerle de una forma suave, despacio, que no duela, aplicando primero la termoterapia, usando un criterio clínico, fisioterapéutico, qué va mejor, el calor, el frío. Entonces nosotros así vamos a poder en cada caso optimizar esa terapia manual, ese contacto físico que viene a estimular y a alimentar este plano emocional, que es el que nosotros necesitamos. O sea, estar conscientes de ese cuerpo que necesita sí o sí estas terapias. Como hemos visto, reducen la ansiedad, el miedo, la anticipación, reducen la adrenalina, equilibran nuestra presión arterial, la frecuencia cardíaca, producen serotonina, endorfinas que se ven liberadas en nuestro torrente sanguíneo y por ende se reduce el dolor crónico. Se viene a reducir el dolor crónico que es de años. Muchos pacientes quieren curarse en instantes, en semanas, en días, pero si esto es de 3 años, es de 5 años o peor aún de 8, 10 años, ¿cómo pretendemos por sentido común sentirnos bien al 100%? Ahora, esto del masaje, tengo que hacer hincapié en que se relaciona bastante con la meditación, la respiración, el personalizar esta terapia y el nosotros poder, incluso ya después de varias sesiones, donde el paciente mismo se acondicione a nivel muscular, a nivel físico, implementar ejercicios, estiramientos o incluso un level up del masaje. Hacer técnicas más enfocadas, más fuertes, más especializadas, pero con ese criterio de curar. Cuán importante es nosotros curar y sanar a que sedar. ¿Cuál es la diferencia entre curar y sanar? Porque si yo curo, esa persona va a sentir un cambio. Si yo sano, esa persona va a sentir ese alivio, ese bienestar. Pero si yo cedo, si yo estoy tal vez dando un efecto temporal de relajación, ¿qué va a pasar después? Que ese músculo se va a contracturar más. Y como terapeuta eso no nos conviene, ni a ustedes como pacientes, ni a nosotros como terapeutas. Cuán importante es darnos este espacio
para concientizar de la importancia de los masajes y el autocuidado. Alimentar ese cuerpo emocional que nos va a llenar de una alegría empática duradera. No se olviden cualquier consulta al 098 73 70 376 WhatsApp. Estoy en el Instagram como Isaac Fisio, en el canal de YouTube como Fisioterapia Domicilio Quito y también en este podcast, Alegría Empática. Nos vemos pronto y les mando un fuerte abrazo. Vamos a meditar. Seamos conscientes de nuestros pies, nuestras piernas, nuestro cuerpo, nuestro estómago, nuestro pecho, nuestra cabeza. Y vamos a inhalar profundamente. Mantenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Soltamos. Vamos a agradecer por 2 cosas puntuales. Seguimos respirando. Sentimos nuestro cuerpo, nuestros pies, sentimos un hormigueo que recorre, va recorriendo, recorre. Es un calor. Lo sentimos en el pecho. Gracias. Inhalamos paz. Inhalamos amor. Soltamos. Inhalamos juventud y sabemos que nuestro cuerpo va a sanar, nuestras células se van a reparar. Decretamos una belleza espiritual, una salud espiritual y por ende física. Inhalamos y soltamos. Vamos a sentirnos bien, vamos a sentirnos mejor, vamos a sentirnos más plenos, con más energía y con más vigor.